Hubble Space Telescope team. A great mission. Good luck, Godspeed. We'll see you back here in about 11 days. Enjoy the ride, pal. La otra noche mi esposa y yo estábamos mirando una película cuando de repente se cortó la luz. La historia que nos tenía absortos de pronto terminó sin un desenlace. Finalmente nos fuimos a dormir sin terminar la película, pero ahí estaba, acostado, pensando en los personajes y en la historia no resuelta. Todo estudiante de redacción aprende que una historia tiene un principio, un desarrollo y un fin. Las historias tienen sentido cuando llegan a un desenlace, a veces feliz, a veces triste, pero siempre hay un fin. ¿Qué haces con una historia que no tiene desenlace? ¿Qué haces cuando la historia de un momento a otro enmudece? Esto me hizo pensar que muchas veces nuestra vida se siente como una película sin fin. Estamos atascados en algún punto de la historia, sin saber cómo terminará o si habrá un desenlace agradable. Cuando llegamos al fin de Génesis, tenemos la sensación de que la historia bíblica no tiene un final. ¿Qué hay del problema del pecado que la humanidad siguió enfrentando? ¿Y qué hay del jardín que se perdió? Al llegar a las últimas páginas de Génesis y abrimos el próximo libro, Éxodo, esas ambigüedades parecen empeorar. La familia de José fue a vivir a Egipto y se convirtió en una nación, pero una nación esclavizada por los egipcios. Dios había creado un pueblo, tal como había prometido, pero su pueblo no era libre para adorar o para vivir bajo su guía. Los israelitas clamaban a Dios mientras sufrían bajo el dominio de sus opresores, pero durante siglos, Dios al parecer permaneció en silencio. Así como si toda la historia se hubiera detenido, ¿dónde están los grandes milagros? ¿Dónde están los grandes hombres y mujeres de fe que guiarán al pueblo de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Ellos escuchaban y la respuesta era silencio. ¿Cuántos de ellos acostados en su cama se habrán preguntado acerca del desenlace de su propia historia? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Se olvidó de ellos? ¿Acaso no podía oírlos? ¿Este era el final de su historia? El libro de Éxodo nos presenta a Moisés, y enseguida nos encontramos esperando que Él sea quien pondría el fin del sufrimiento de Israel. Pero los esfuerzos de Moisés pronto fracasan y él huye al desierto. Moisés se dedica a pastorear ovejas y todas las esperanzas de Israel pasan a un segundo plano. Fue en el desierto, en ese tiempo vacío del silencio de Dios, lejos del clamor de su pueblo, que Moisés vio una zarza que ardía y desde ahí escuchó la voz de Dios. Y Dios habló. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Moisés no estaba buscando a Dios, pero un día tuvo un encuentro con Él. Por lo menos eso es lo que tal vez pensó. En realidad, Dios se paró ahí mismo, justo en el camino de Moisés. Dios estaba con Moisés y además oía el clamor de su pueblo en Egipto. Creo que es interesante que Dios se refiera a Israel como mi pueblo. Israel no había quedado en el olvido. El silencio de Dios no era una señal de su ausencia. Dios, además de oír sus oraciones, siempre estuvo con ellos. Eran suyos, le pertenecían. Cuando estamos confundidos y desorientados en nuestra propia historia, cuando Dios calla y nosotros tratamos de entender a dónde va todo, nos sentimos tentados a creer que su silencio significa que hemos sido abandonados. Pero el Dios de Israel estaba con ellos, con Moisés en el desierto y con ellos en su sufrimiento. Su silencio no era por su ausencia. Ellos eran su pueblo y su silencio solo reafirmó su determinación de actuar, de responder a ese sufrimiento y de guiarlos a una tierra mejor. Nuestro Dios no está ahí afuera, esperando que nuestras oraciones se conviertan en un grito angustiante para Él responder. Dios está con nosotros, está cerca. Esto le mostraría a Israel en el poder de su liberación y a lo largo de la Escritura, cuando con toda humildad se hizo hombre. Nosotros también somos su pueblo, aunque también esperamos. Escucha.